Lo encontró y se pone de pie en reverencia a la palabra. No estamos leyendo la extra, estamos leyendo la palabra del Señor. Los niños también se ponen de pie. Pónganse de pie los niños. Eso, pónganse de pie. Eso. Ahí preparado algo especial. Si usted no hace caso, no come. Habló con su papá para dejarlo 2 días más aquí encerrado. Eso, ahí paraditos. La palabra del Señor la leemos honrando a las 3 verdades. Diga conmigo: Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Y dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiere salvar su vida la va a perder, y todo aquel que la pierde su vida por causa de mí la hallará. Gloria a Jesús. Vamos a ministrar bajo esta misma enseñanza, pero ahora, ¿cuál es la manera correcta de un verdadero cristiano? Recuerde que estamos llevando la enseñanza cristiano a mi modo. Amén. Gloria a Jesús. Y le expliqué por qué muchos cristianos quieren vivir ese cristianismo a su manera. Y ahora yo le voy a demostrar cuál es la manera correcta de vivir el hombre y la mujer de Dios. Cierre sus ojitos. Padre, gracias. Porque en esta hora, Señor amado, yo sé que tú vas a hacer algo. Yo sé que tú vas a ministrar, yo sé que tú vas a hablar, yo no sé nada. Señor amado, toma mi corazón, toma mi boca, toma mi mente, toma mi espíritu. Yo no soy nadie, Señor. Dios mío, simplemente un vaso de honra, un siervo inútil, Padre amado. En esta hora yo te pido que tome mis labios, toma mi corazón, toma mi mente. Te entrego mi voluntad, te entrego mi vida, Señor amado. En esta hora, mientras yo predico, ocurran milagros creativos. Mientras yo predique, que la palabra de ciencia comience a fluir. Que mientras yo predique, el que está, Dios mío, atado, el que está endemoniado, el que está deprimido, reciba sanidad. Padre amado, en esta noche, haz lo que tengas que hacer. Padre, toma el control de mi boca, Señor, que todo lo que yo hable sea dirigido por tu Espíritu Santo. Señor, dame el rema, dame el logos de la palabra, dame, Padre, esa revelación, Señor amado, y que en esta noche todos salgamos bendecidos. Diga conmigo: Espíritu Santo, fuerte Espíritu Santo, háblanos, porque estamos dispuestos a oírte. Un fuerte aplauso y se sienta. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? El día de ayer a usted le quedó claro por qué titulamos la enseñanza cristiano a mi manera o a mi modo. Amén. Porque ciertamente yo le decía y yo le explicaba el día de ayer a usted que muchas veces el cristiano quiere vivir el evangelio a su manera. Pero nosotros entendemos por la palabra que el evangelio no lo podemos vivir a nuestra manera, sino que el evangelio hay que vivirlo conforme a la voluntad del Señor. Eso le quedó claro. Y la pregunta es: ¿cuál es la voluntad del Señor? La voluntad del Señor es que usted viva una vida correcta y agradable, no a los hombres, sino a Dios. Y la Biblia nos enseña las formas de que cómo debemos dirigirnos. La Biblia nos enseña la forma de cómo debemos comportarnos. Y es tan necesario dar doctrina. Es tan necesario que la iglesia aprenda cómo debe de comportarse. Porque ciertamente muchas veces ya nos enseña doctrina, ya nos enseña sobre la conducta, ya nos enseña. Y muchas veces la iglesia del Señor lo que está viviendo es un fanatismo. Lo que está viviendo la iglesia del Señor es una emoción. Por eso vemos cualquier cantidad de cristianos emocionistas. Y el evangelio no se trata de ser emocionista, porque las emociones se acaban. Pero cuando tú estás plantado en la roca, nada te puede mover. Si no, pregúntaselo al apóstol Pedro, cuando Jesús le dijo: Pedro, sobre esta roca edifico la iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán. A su nombre, a su nombre. Entonces es necesario que nosotros como mujeres y hombres de Dios sepamos cómo dirigirnos, sepamos cómo inducirnos y caminar de una manera correcta. Por eso nos damos cuenta que el apóstol Pablo, mira, mucha gente es falta de conocimiento porque no lee la Biblia.
El apóstol Pablo habla en muchos de sus libros sobre la conducta del cristiano. El apóstol habla en muchos de sus libros de la forma correcta que debe vivir un hombre y una mujer de Dios. Pero ¿por qué en este tiempo la gente carece de conocimiento? Porque hay tiempo para cualquier otra cosa menos para leer la palabra. Pastores, que no tengo lente, excusas y más excusas. Eso es excusa. ¿Por qué? Porque ciertamente no podrás tener lente o las Biblias de letras chiquitas, pero puedes descargarla en el Play Store y la escuchas por audio aunque sea. Pero hay excusas. Ese tipo de cristiano, usted sabe, vive el evangelio hace años. ¿Sí se acuerda que ayer, no? Excusas y más excusas. Pero cuando tú entiendes que necesitas de este pan, cuando tú entiendes que necesitas de este alimento, tú buscas la manera. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Cuando tú sabes que necesitas de este pan, de este maná de vida, tú buscas la forma por alimentarte de la palabra. A su nombre. Es que hay cristianos que oran, pero no leen Biblia. De nada te sirve. Es que a mí me gusta orar y no leer la Biblia porque me duermo. Eres un ungido pero analfabeto. ¿Me está entendiendo? Porque si usted quiere buscar la unción, primero tienes que comer la palabra, tener fundamento, tener base. Por eso dice las Escrituras que nos presentemos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Pero ¿por qué no podemos presentarnos como obreros aprobados? Y somos obreros desaprobados porque no nos gusta empaparnos de la palabra. Y como a usted no le gusta empaparse de la palabra, usted no vive una vida correcta, sino una vida desordenada. Por eso es que usted, míreme acá, por eso es que usted, este instructivo que está acá, usted no lo puede dejar. Este instructivo que es la palabra, usted no lo puede abandonar. Si tú me preguntas, pastor, ¿qué debo de hacer para yo perdurar en el evangelio? ¿Qué debo de hacer yo para tener años y no apartarme? Tienes que leer la palabra, porque cuando tú lees la palabra te estás instruyendo. Cristo se te está metiendo por dentro. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Jesús dice, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Por eso nos damos cuenta que hay cualquier cantidad de cristianos extraviados por falta de conocimiento. Porque vemos cualquier cantidad de cristianos que viven una vida de desorden por falta de conocimiento. Porque cuando tú tienes conocimiento de la palabra, tú tienes conocimiento de las Escrituras, tú sabes que no puedes vivir una vida fría. ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que no pueden vivir una vida fría? ¿Por qué no puedo vivir una vida fría? Apocalipsis habla de eso. Samaniego, ¿por qué no puedo vivir una vida tibia? ¿Por qué no puedo vivirla? Ya. Tibio no vas. Dice que preferible es que estés frío o estés caliente, pero por tanto estás tibio. Dice, te vomitaré de mi boca. ¿Se te das cuenta? Pero ¿cuál es el problema? Que la gente sabe que la tibieza causa náusea a Dios. A Dios le da náusea cuando una tibia. Dios muchas veces prefiere que sea frío y se acabó, a que sea una persona tibia, porque una persona tibia le produce náuseas a Dios. A su nombre. Entonces es necesario que usted entienda la palabra y que usted coma Biblia. Entonces cuando tú comes Biblia, cuando tú comes palabra, tú sabes que la tibieza es pecado. Pero ¿por qué mucha gente tiene falta de conocimiento y anda frío, casi muerto? ¿Por qué? Porque le falta conocimiento de la palabra. Y muchos cristianos piensan que el evangelio es tal como ellos lo están viviendo, frío, tibio, muerto. El evangelio no es así. El evangelio que a mí me enseñaron mis ancestros, la palabra, mis padres, no es así.
El evangelio que yo le predico, el evangelio que yo le hablo en este tiempo es otro. Porque si vamos a la antigüedad, en la antigüedad había más fuego y más presencia que ahora. Y ahora en estos tiempos la presencia de Dios se manifiesta poco en los templos. Se manifiesta poco. La presencia de Dios debería mantenerse estable. Y escúchenme, y la causa de que la presencia de Dios no se manifieste no son los ministros, es la iglesia. Porque la iglesia ha perdido el conocimiento. La iglesia no tiene temor. La iglesia no tiene reverencia. La iglesia no respeta a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que el Espíritu de Dios se lastime, se contriste. Pero ¿por qué hay mucha gente que contrista al Espíritu Santo? Porque hay mucha gente que irrespeta a Dios porque le falta conocimiento. Por eso usted ve cualquier cantidad de gente jurando por Dios. Te lo juro, por el Espíritu Santo, que me mate Dios. Como fuera que te matara por jugar con el Señor. Dice la palabra: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. No jurarás ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna cosa creada que exista. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué esa falta de respeto a Dios? Utilizando el nombre de Dios en vano. Usted no puede utilizar el nombre de Dios en vano, porque el nombre de Dios es sagrado. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque nos falta conocimiento. Y por eso tú ves gente burlándose, jugando, chachareando, sin saber que blasfema contra el Espíritu. Así te dice el Señor: levanta tu mano, recibe. Usted no entra en ese juego. Jamás entre usted en esos juegos. Porque cuando hablamos de la profecía, cuando hablamos palabra de ciencia, cuando hablamos de manifestaciones, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Y usted no puede decir así es el Señor cuando el Señor a usted no le ha dicho nada. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo practicamos? Porque no hay conocimiento. ¿Por qué le faltamos a Dios? ¿Por qué lo irrespetamos a Dios? Porque no hay conocimiento. Y por eso nosotros vemos cristianos viviendo una vida incorrecta. Y yo no le hablo a usted que no tenga errores. Todos tenemos errores, hermano. Yo tengo faltas y errores. Si usted se pone a buscar mis faltas y mis errores, las va a encontrar, porque soy un ser humano. Pero tratamos de ser distintos. Tratamos de ser santos. Por eso es Jesús dijo: sé santo como yo soy santo. Pero la gente en este tiempo vive un evangelio a su manera. Vive un evangelio a su modo. Y el evangelio usted no puede vivirlo a su modo. El evangelio usted no lo puede adaptar para su vida, acoplar el evangelio a su forma de vivir. De ninguna manera. Usted tiene que acoplarse a la voluntad de Dios, a lo que Dios le ordena y lo que Dios quiere para su vida. De ninguna manera Dios acopla a usted a su nombre. Porque sabemos que por gracia somos salvos. Por gracia somos sus hijos. Porque si el pueblo de Israel lo hubiera aceptado y lo hubiera reconocido, para nosotros no hubiera salvación. Por eso dice la Escritura: a los suyos vino. A los suyos vino. ¿Y cuál era los suyos en ese entonces? Los israelitas. Dice: a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero a todo aquel que cree en Él y lo recibe, le doy potestad de ser llamado hijo de Dios. A su nombre. A su nombre. Pastor, ¿y cuál es la manera correcta de vivir de un verdadero cristiano? Yo solo he tomado 6 puntos. 8 puntos. Pero si tú escudriñas la palabra, hay cientos de puntos de cómo tienes que vivir la palabra.
Pero ¿cómo vas a descubrir eso si no lees la Biblia? Bueno, ¿cómo la vas a descubrir? Si cualquier cosa es más importante que la palabra, necesitamos volver a la palabra. Dile que está a tu lado, mira, dile, necesitamos volver a la palabra. Díselo. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos volver a la palabra. ¿Sabe por qué mucha gente vive una vida desordenada y su cristiano a su modo? Porque no come Biblia, no sabe que estamos viviendo tiempos difíciles. Usted sí se da cuenta de lo que está aconteciendo. Usted se da cuenta cómo la maldad está multiplicada. ¿Ah? Usted se da cuenta cómo ya no hay compasión por los niños. Hace 2 días yo vi la noticia de una mujer que estaba encinta. ¿Sabe dónde le metieron los disparos? En la barriga. La maldad está multiplicada. Ya no hay temor. Ya no hay compasión. Ni por el niño, ni por el adulto, ni por el anciano, ni por las mujeres. En la hora de matar, matan a quien se cruza. Cuando tú sales a la calle, lo que se siente en la calle es terror. No sé si usted no lo siente. Yo lo siento siempre que sale. En antes estaban trabajando, ¿verdad, Kevin? Estaba también José. Y mientras ellos estaban fundiendo, estaban trabajando, llegó un tipo y les dice: buenas tardes, soy el diablo. José, eso no es así. Pídame lo que ustedes quieran. ¿Qué van a hacer en este lugar? Y el muchacho, al ver que le dijo buenas tardes, soy el diablo, le dijo que el Señor te reprenda. Avispado. Imagínense, el diablo yendo a inspeccionar qué es que se está haciendo ahí. Y que no es chiste. Y el hombre asustado: pastor, el diablo. ¿Cómo que el diablo? Habla tierra. Yo no he venido a poner iglesia para que se congregue el diablo, sino para que se convierta un poco de sinvergüenza. Pastor, vino uno y Kevin me dice: sí, soy el diablo. ¿Ah? Y yo lo creo que era el diablo. ¿Sabe por qué? Porque ciertamente el diablo no se te va a presentar con cola y con cacho. Es que la gente lo está esperando con cola y con cacho y con pezuña. Las pezuñas las tienes tú cuando te echas talco. El diablo no se te va a presentar así, se te va a presentar como ángel de luz. Y yo le digo a él: gracias a Dios que yo no estuve aquí, porque le entraba palo. Fuera, diablo sucio, de aquí. Y se fue, ¿sí o no? No lo vieron más a ese hijo del diablo. ¿Ah? ¿Te das cuenta cómo está la maldad? ¿Te das cuenta cómo están las cosas? Pero tú vives a tu manera. Mírame acá, no converses, no te distraigas. ¿Qué te certifica a ti que sales mañana a trabajar y en el sector donde estás no te tiran una bomba? ¿Qué te certifica a ti que bajando a la iglesia se desata una balacera y te maten? ¿Qué te certifica a ti que eres Superman? Tienes el pecho de acero. Nada nos certifica. Puede ser que hoy yo esté hablando y mañana ya haya muerto. Pero yo entiendo que todo se maneja bajo la voluntad de Dios. Y yo entiendo por la palabra que yo no puedo cerrar mis ojos, ni usted lo puede cerrar, hasta que la palabra profética se haga cumplido. Hasta que Dios diga: aquí llegó tu tiempo, aquí llegó tu hora. Cuando dicen gloria a Dios, las cosas se están poniendo difícil. Estábamos en ese sector donde estamos levantando iglesia. Yo le digo a los muchachos: aquí hay un espíritu de muerte horrible corriendo de derecha a izquierda. Aquí hay un conflicto terrible, muerte. Y al día siguiente mataron a un narcotraficante en la mañana. Hoy día se llevaron a 2 más del lado de acá. Es que Dios sabe. Dios sabe dónde lleva a su gente que sabe guerrear y batallar. ¿Ah? Es que ellos saben que usted dice que es fuego que purifica, candela. Allá te quiero ver. Ajá. Ciertamente la maldad está pero multiplicada. Pero creemos nosotros también que dice la Escritura que donde abunda la maldad, sobreabunda la gracia de Dios.
Se están viviendo cosas complicadas, cosas difíciles. Dicen que allá en el río Éufrates, eso habla en el libro de Apocalipsis. Dice según Apocalipsis que ahí en el Éufrates están encadenados ángeles caídos de alto rango, de alta dimensión. Y dice Apocalipsis que estos demonios, cuando salgan de ahí, van a acabar con la humanidad. La tercera parte la van a desaparecer. Imagínense el poderío que tienen estos demonios. Pero dice que ellos están encadenados ahí para la gran tribulación. ¿Y sabe lo que está pasando ahorita? Déjese de estar viendo tanta novela. Ya se secó el río Éufrates. ¿Sí sabía eso? Está seco. ¿Y sabe lo que están oyendo ahí? Se escuchan cadenas y gritos, monstruos gritan. Lo han grabado. Como que quieren salir, quieren ya despegar de ese lugar. Y todo esto anuncia que Cristo viene. Todo esto anuncia que Él viene a ver a su novia. Él viene a ver a su amada. Él viene a ver a su pueblo. Sabemos que la maldad está multiplicada. Sabemos que el corazón del hombre está frío. Sabemos que el diablo está en su apogeo. Pero nosotros estamos firmes porque sabemos que nuestro amado viene en las nubes a recoger a su iglesia. Y bienaventurado a los que los halle trabajando, a los que los halle sirviendo. Bienaventurado cuando venga Cristo y nos encuentre adorando, nos encuentre glorificando. Amén. Esperamos a nuestro amado. En este lugar, ¿quién tiene 10 años en el Evangelio? Levante la mano. Que tenga 10 años en el Evangelio sirviendo a Dios. ¿Alguien? ¿Alguien que tenga 5 años sirviendo a Dios en el Evangelio? Levante su mano. Aquí hay gente que tiene hasta 7 años, 10 años ya. Y qué triste que tenga 7 años sirviendo en la iglesia y que venga Cristo y te vayas al infierno porque vives una vida desordenada. ¿Ah? Yo creo que si estamos sirviéndole al Señor es porque queremos vivir una vida ordenada y nos queremos ir al cielo. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de vivir. Y una de las primeras formas que tenemos que tener nosotros en nuestra vida es negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es que si usted no se niega, si usted no renuncia a sí mismo, usted no puede ser discípulo de Cristo. Usted no puede ser discípulo de Cristo. Por eso Jesús habló en Mateo 16:24 y dijo: entonces dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué significa en pos? Detrás de mí, seguirme. Dice: niéguese a sí mismo. ¿Me estás oyendo? Entonces todos los que estamos en esta sala somos cristianos, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Pero mi pregunta es, ¿tú te niegas a ti mismo? ¿Tú te niegas a ti mismo? Había un joven rico, dice la Biblia, que se le acerca a Jesús y le dice: mira Señor, yo he cumplido la palabra, he guardado los mandamientos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué le dijo Jesús? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo el joven rico? ¿Qué hizo? Dice que se entristeció y se fue. ¿Por qué se entristece y se va? Porque ciertamente él no quería renunciar a lo que tenía. Y no te estoy tratando de decir de que tú vas a ir y vas a regalar todo lo que tú tienes, todo lo que tú... No te estoy hablando de eso. Te estoy hablando ahora en el sentido espiritual. Hay gente que tiene tantas cosas en su vida, tantas malas costumbres, tanto pecado, tanta basura, y no la saca, no se niega a no continuar en lo mismo. Y una de las primeras formas de vivir para el Señor es negarse a sí mismo.
Por eso Él dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando hablamos de cruz, hablamos de muerte. Todo aquel que sirve a Dios, que trabaja para Dios, que es hijo de Dios, tiene que morir. ¿Me entiende? Usted tiene que morir. Mira al que está a tu lado y le tienes que morirte. Dile. Tienes que morirte, pero al viejo hombre. Porque ese es el que está viciado junto a tu carne. Tienes que morir. Si tú no mueres a ese viejo hombre, ese viejo hombre que está viciado en ti hace lo que quiere contigo. Por eso que cuando a mí alguien me dice: pastor, yo tengo una batalla todavía. ¿Y cuál es la batalla que tú tienes? La música mundana. Todo es que yo escucho una bachata y me desespero. Todo es que suena un vallenato y me pongo mal. ¿Y cuál es el vallenato que le gusta? La del pelo suelto y la falda chiquita. Adefesio, que me falta el aire para respirar. Si te falta el aire te mueres. ¿Por qué no le cantas a Dios y le dices: Señor, si tú me faltas me muero? ¿Ah? Y hay cristianos que batallan con eso. Y aquí están. Batallan con las baladas románticas. Batallan con sinnúmero de basura. Y mucha gente dice, escúchame acá, míreme, mucha gente dice: es que esa es mi debilidad, es que no puedo, yo busco a Dios, pero todo es que escucho esa música y me pongo mal. ¿Sabes lo que yo le digo a ese cristiano? Tú todavía no has muerto, porque el que está muerto no siente. Ajá. Es que no, es que esa es mi debilidad, es que no, tú no has muerto todavía. No, es que yo no puedo ni siquiera ver un borracho porque me da ganas de tomar un vaso de cerveza. Tú todavía no has muerto. Porque cuando tú has muerto al pecado, muerto a la maldad, dice la Biblia que juntamente con Cristo fuimos crucificados. El pecado. O sea que si tú has muerto al pecado, a ti ninguna java de cerveza, ninguna botella, ninguna basura del diablo te puede poner triste. Porque usted ha muerto y ha renacido en el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen Cristo vive? Una de las maneras correctas para vivir de un verdadero cristiano es negarse a sí mismo. A la carne le gustan muchas cosas. A la carne le gustan los placeres. A la carne le gustan los deleites. A la carne le gusta dormir bastante. A la carne le gusta ver novelas. A la carne le gusta basura y media. Pero tienes que negarte. Aquí hay mucha gente que es obediente, pero a su carne y no a Dios. Obedecen a lo que le dicen. Esta chuleta. Tócate así. No me puedes gobernar. Ajá, no me puedes gobernar. Ajá. Si la carne hablara, te dijera: falso a la 10ª potencia. Porque así es cristiano, que los manipula su carne. Y a usted no lo puede manipular su carne. A usted es manipulado por quién, Samaniego. Por mi mamá, ¿qué? Por Dios. Ajá. Entonces, ¿cuál es una de las maneras correctas para vivir? Renunciando. Renuncie. Cuando su carne, mujeres, cuando su carne le diga: novela, y otra vez novela, Pasión de Gavilanes, que están en esos pepudos. ¿Ah? Cuando eso venga a tu vida, tú no tienes que obedecer a tu carne. Tú
tú tienes que negar. Tú decirle, no, carne, no vamos a ver ese desprecio. No. Vamos a hacer cualquier otra cosa que agrada a Dios menos a eso. Pero ¿sabe lo que hacen muchos cristianos? Ahí sí son maduros. Yo no creo que Pasión de Gavilanes me haga daño. No pasa nada. Y salen esos hombres casi semidesnudos que se te caen las babas. Como el marido tiene cuerpo de Tarzán. Eso es negarse a sí mismo. ¿Me estás oyendo? Enante hablaba con uno, Enante por allá. Es que se me hace difícil dejar la pelota eso. Es que se me hace difícil. Yo trato, pero caigo. Digo, es que no es malo jugar pelota, juega pelota, pero entre cristianos. ¿Ah? Es que no, dice que casi los cristianos no quieren jugar pelota, son pocos los que juegan pelota. Es porque no todos están bajo tu misma dimensión y tu misma visión de carne asada a la máxima potencia. ¿Ah? Que yo he jugado pelota, pero entre hermanos. Y yo le decía antes, ese precioso, yo le decía, ¿qué tal si tú me vieras de aquí a mañana jugando pelota ahí a la esquina? En DVD y en pantaloneta. Vamos, pastor, eso, pastor, meta gol, pastor. ¿Qué vas a decir? Siempre es un falso. ¿Ah? ¿Me estás entendiendo? Hay cosas que tú tienes que renunciar. ¿Me estás entendiendo? Hay cosas que tú tienes que renunciar. Porque si tú no renuncias a un juego de pelota, no vas a renunciar al pecado. ¿Me estás entendiendo? Si tú no puedes renunciar a una novela, cuando se te ponga el adulterio de frente, vas a caer. ¿Me estás entendiendo? Una de las maneras correctas de vivir de un verdadero cristiano es negarse a sí mismo. Usted se niega a sus deleites. Usted se niega a sus placeres. Usted se niega a obedecer lo que le dice su carne, porque la carne da órdenes. Tu pastor te dice algo y tu carne te dice, rebélate, rebélate, no seas tonta, no seas tonto, ya levántate. Esa es tu carne. Y tú ya como que no sé si es la unción o los demonios que te están cogiendo. Eso es demonio, eso ya no es unción. Tu carne te da órdenes, pero tú le dices a tu carne, quieta, te reprendo rebeldía, fuera. ¿Sí o no? Tu carne te da órdenes. ¿Por qué tú crees que cuando estés en ayuno tu estómago comienza? Parece un león que tienes ahí adentro. Pero se te acabó las vacaciones. Porque hay gente que no ayuna. Solo ayuna cuando empezamos desde marzo y de ahí para allá no ayuna. Por eso anda endemoniado. Usted debe de ayunar. Porque usted sabe que el ayuno no es para adquirir poder. El ayuno es para someter a esta carne. Por eso Jesús le dijo, velá y orá, para que no entren en tentación. Les habla del ayuno y la oración cuando se enfrenta a ese joven lunático. ¿Qué ocurre con el joven lunático? Sus discípulos no podían hacerle frente. ¿Por qué? Porque los discípulos no ayunaban. Porque ciertamente Jesús estaba con ellos. Por eso que en una ocasión vienen los discípulos de Juan el Bautista y le dicen, Señor Jesús, ¿por qué ellos no ayunan como nosotros? Es porque ciertamente están de fiesta, pero cuando les sea quitado el esposo, cuando les sea quitado, dice, mi presencia, ahora sí van a ayunar. Entonces cuando ellos se enfrentan con el muchacho lunático, no lo podían sacar. Y no es porque estaban en pecado, no habían ayunado, pero como Jesús era un hombre de ayuno, un hombre de altar, un hombre de presencia, cuando ven endemoniado a ese lunático, le dice, vete fuera, y quedó libre. ¿Cuántos lunáticos habrán aquí? Aquí no hay, gracias a Dios. Es en la otra iglesia que estamos haciendo. Ay, ay, ay. ¿Cuál es la manera correcta de vivir un verdadero cristiano? Negarse a sí mismo.
¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo? Si estás dispuesto a negarte a ti mismo, pues prepárate para el ministerio. Prepárate para que Dios te honre. Prepárate para que Dios te lleve a la cima. ¿Estás oyendo? Tú que oras, Señor, evangelista de las naciones, Señor, profeta, Señor, quiero ser apóstol, Señor, quiero ser arcángel, pero de la quinta dimensión. Quiere todos los dones y todos los ministerios, pero no se niega a sí mismo. Le tengo malas noticias. Si usted no se niega a sí mismo, para usted no hay nada. Ni para barrendero Dios te pone. Así es la palabra. Número 2. Una de las maneras correctas para vivir es entender que ya no vives tú, sino que Cristo vive dentro de ti. Gálatas 2:20, corra. Gálatas 2:20. Sácame el otro micrófono, Santiago. Que hay gente que no abre la Biblia. Y lo voy a poner a leer y vamos a ver qué van a hacer. Saca el micrófono. ¿Qué dice ahí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué dice ahí? Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Qué dice? Y ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, perdón, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí se da cuenta? Cuando habla y dice con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿De qué está hablando? ¿Qué ha crucificado el apóstol Pablo con Cristo? Nosotros con Cristo, el viejo hombre. ¿Qué más habla? Y dice, y ya no vivo yo, dice, mas vive Cristo en mí. Cuando habla que ya no vive él, está hablando, está diciendo que ya él no se gobierna, él ya no toma propias decisiones, ahora Cristo lo gobierna. Y dice después de la coma, más dice, y lo que ahora vivo en la carne. ¿Qué significa lo que vive en la carne? O sea, su diario vivir, su forma de moverse, su forma de actuar. Ahora todo lo que él hace, ahora todas las maneras que él se mueve, glorifica a Dios. Porque debemos glorificar a Dios en todo. Aún en nuestra forma de hablar glorifico a Dios. Aún en la forma de vestir glorifico a Dios. Aún en la forma de pensar debo glorificar a Dios. Amén. Amén, hermano, amén. ¿Cuál es la manera correcta de vivir de un verdadero cristiano? Como se lo dije el día anterior, de que hay gente que toma excusa de que es niño, ¿sí se recuerda? Entonces, una de las maneras correctas de vivir es dejar de tomar este tipo de excusa para decir que somos niños, pero para pecar. Eso dije de ayer, ¿verdad? Ahora miren lo que dice Corintios 14:20. Primera carta de los Corintios 14:20. Dice, hermanos, no seáis niños. ¿Qué dice? En el modo de pensar. Porque hay cristianos que son niños en el modo de pensar. ¿Y qué significa ser niño en el modo de pensar? Mírame acá. ¿Qué significa ser niño en el modo de pensar? Imprudente. ¿Sí? Toma decisiones a lo loco, apresurado. Siga leyendo. Si no, sed niños en la malicia. ¿Cuándo yo voy a ser niño? En la malicia. Pastor, pero ¿cómo malicia? ¿Qué malicia puede haber en un niño? Eso lo explica ayer. ¿Qué malicia hay en un niño? Pelean ahorita y mañana se están abrazando, ¿verdad? Se golpean y después siguen jugando. O sea, en ellos hay una malicia. ¿Pero qué malicia? Ninguna. Porque en estos niños no hay rencor, no hay resentimiento, no hay falta de perdón. Y de esa manera Dios quiere que tú te dirijas.
de que seas como un niño. Por eso Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y el que no es como un niño no va a ir al cielo. ¿Me entiende? A su nombre. Dile al que está a tu lado: deja la niñez espiritual a un lado. Otro punto: ¿cuál es la manera correcta de vivir un verdadero cristiano? Vivir como sabio y no como necio. Efesios 5, versículo 15. ¿Cuál es la manera correcta? Santiago, pon el micrófono a Roxana que me lea lo que le estoy dando ahorita. Efesios 5, versículo 15. ¿Qué dice? La palabra la leemos honrando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 18, por favor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Por último, Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. amén. Denle fuerte ese aplauso al Señor. ¿Sí se da cuenta lo que habla el apóstol Pablo a los Efesios? ¿Sí se da cuenta? Nos habla de cómo debemos vivir. ¿Y qué dice en el 15? Acabo de leer mi hermana Roxana. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. O sea, le está diciendo: presta atención, pero así de rápido. ¿Cómo debes de comportarte? ¿Cómo debes de andar? ¿Qué dice? No como necios. Porque hay cristianos que caminan y hablan y son y viven como necios. ¿Y qué es una persona necia? Apunte si quiere, apúntelo. Una persona necia es alguien que insiste en sus propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ella poca inteligencia. Si se da cuenta lo que es un necio. Y así hay gente, personas que viven insistiendo en sus propios errores, se aferran a posturas equivocadas. Lo que yo le decía ayer: yo soy así y nunca cambiaré. Dios me llamó así y yo me mantengo así. No, usted, si usted vive de esa manera, usted es una persona necia. Amén. Y Él no quiere que andemos como necios. ¿Qué dice? Sino como sabio. Porque el que es necio, dice, demuestra que tiene poca inteligencia. ¿Estoy oyendo? Y yo sé que todos los que estamos aquí somos inteligentes. Pastores, pero yo soy malo para la matemática. Déjalo la matemática. Tú eres inteligente desde el día que tomaste a Cristo en tu corazón y le dijiste: sí, te acepto, te recibo, voy a servir. Eres más que inteligente. A su nombre, eres un valiente. A su nombre. Amén. Entonces Dios no quiere que camines como necio. Hay que dejar la necedad. Reconocer que estamos mal, reconocer que no estamos bien y dejar que Dios tome el control de nuestras vidas. Dice: no andéis como necios, sino como sabios. ¿Y cómo es andar como sabio? ¿Ah? ¿Cómo es andar como sabio? Advertido, prudente, apercibido. Amén.
Y eso es lo que Dios quiere, que tú andes como sabio. El 16 dice, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántos de nosotros aprovechamos bien el tiempo? Tenemos que aprovecharlo bien. Aprovechen bien el tiempo, porque los días, ¿qué dice? Son malos. O sea, actualmente no nos podemos dar el lujo de enfriarnos. No nos podemos dar el lujo de descuidar nuestra vida espiritual, porque los días son malos. ¿Qué te trata de decir aquí el apóstol Pablo? De que los días que se están viviendo son terribles, son peligrosos, que la muerte te puede sorprender en cualquier instante. Pues y si la muerte te sorprende, y si Dios permite que usted se vaya de esta tierra, que usted esté seguro que cuando usted cierre sus ojos los abra en el paraíso. Por eso usted tiene que vivir como sabio y no como necio. Por eso usted ve gente que se pelea con el marido, se pelea con los hijos, hace lo que quiere y se mantiene así. Pero ¿qué te certifica a ti? Que se te puede parar el corazón y se te acabó todo. Te pierdes. Por eso no vivas como necio. Hay que vivir como una persona sabia. Hay que aprovechar bien el tiempo. No hay tiempo para desperdiciarlo. Usted lo aprovecha al máximo. Por eso es que cuando usted venga a la iglesia, aprovechalo al máximo. Aproveche. Extraiga, absorba todo lo que más pueda. Póngase atento a la palabra y aprenda y coma. Aprovéchelo. Porque llegarán días donde ya no nos vamos a poder reunir. Llegarán días donde la iglesia va a tener que esconderse, donde la iglesia ya no va a poder a trabajar con libertad. Actualmente hay libertad de culto, pero vienen días, escucha bien, donde esa libertad de culto va a ser quitada, donde los templos ya no van a poder abrir sus puertas, y es ahí donde se va a ver el verdadero cristiano. Y ciertamente el reloj profético, que es la palabra, dice que nosotros vamos a vivir una pequeña persecución, una pequeña tribulación, y después vamos a ver a Cristo en las nubes. Cuando dicen gloria a Dios, y seremos resucitados, y seremos raptados, seremos llevados en el rapto en las nubes, y nuestros cuerpos serán transformados. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dile al que está a tu lado, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Vanessa, toma la llave. Aprovecha bien el tiempo. En mi carro, vaya ahí. Porque los días son malos. Los días son malos. Ya no desperdicies tu tiempo. Ya no desperdicies tus horas. Porque los días son malos. Cada vez cuando hagas algo malo y no estés bien, preocúpate. Y no salgas de tu casa sin antes haberte arrepentido bien. Porque te puede sorprender la muerte. A su nombre. 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Sí se da cuenta? 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu. 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando al Señor en vuestro corazón. ¿Qué debemos de hacer nosotros cuando nos reunimos entre nosotros? Mírenme acá, ¿qué debemos de hacer cuando nos reunimos nosotros? Alabar a Dios, glorificar a Dios,
Cuando usted se reúne entre hermanos, es hablar del Señor, hablar de la palabra, adorar al Señor. Cuando usted, escúcheme bien, cuando usted lo invite, un hermano, y le diga a usted: ñañita, vete a la casa, te invito a comer. Está bien, usted puede aceptar la invitación e ir a comer, no es malo. Pero vamos a hablar de la palabra del Señor, vamos a compartir de la palabra. ¿Me entiende? Y que no se hable nada más. Pero ¿qué ocurre en estos tiempos? Que no se vive lo que dice el apóstol Pablo. En vez de hablar entre vosotros salmos y himnos y cánticos y hablar de la palabra, hablamos de otras cosas. Que ofenden a Dios. Oye, tú sabes que si viste al pastor, si te diste cuenta, si viste al líder, si te das cuenta de lo que yo te dije. Y comienza con el cuchucheo. Pero gracias a Dios aquí no hay. Hay unos que parecen víboras. Usted no participe de eso. ¿Estoy oyendo? Usted no participe. Porque cuando tú participas de esto, es una manera incorrecta de vivir ante el Señor. Porque Jehová todo lo está viendo. Todo. ¿Lo ve? ¿Lo ve? ¿Lo observa? Y si Jehová lo ve y lo observa, Él lo revela. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Si usted se reúne, hable de la palabra. Si usted se reúne, que trate asuntos espirituales. Qué lindo que tú me digas a mí, hermano Federico, te invito que voy a hacer una vigilia y adoración. Gloria a Dios, vaya a vigilar. Hermana, yo te invito que quiero hacer un ayuno. Vaya, hágalo. Pero si a usted lo invitan para ir ahí, usted a reunirse, a hablar mal, eso es pecado. Y esa es una de las maneras incorrectas de vivir delante de la presencia de Jehová tu Dios. ¿Me entiende? No podemos vivir así. Hablando entre vosotros salmos y con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Amén. Dando siempre gracia por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por último, para ya terminar, ¿cuál es la otra manera correcta de vivir un verdadero siervo de Dios o un cristiano? Como se lo dije antes, renunciando a sí mismo y absteniéndonos de los deseos carnales. Primera carta de Pedro 2:1. ¿Qué dice ahí? Dejó por ahí el micrófono Santiago. Páseselo, por favor. A Emily, páselo, por favor. Primera carta de Pedro 2:1. ¿Qué dice ahí? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones. Amén. Desead
Ahí nomás. ¿Cuál es la manera correcta de vivir de un verdadero cristiano? Desechando toda malicia, todo engaño. ¿Qué es el engaño? La mentira, la falsedad. Desechando la hipocresía, la envidia y todas las detracciones. O sea, todo lo contrario, todo lo que va en contra. Una de las formas correctas de vivir como un verdadero hombre de Dios y mujer de Dios es desechando todo lo malo que te estorba, todo lo malo que te molesta. Gálatas 5:16. Abra su Biblia. Gálatas 5:16. Vamos rapidito. Gálatas 5:16. Vamos. Pásale a la hermana Andrea. Gálatas 5:16. La palabra del Señor se dará enredando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Póngaselo Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Listo, el hermano Balbori, lea el 18. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estéis bajo la ley. Aleluya. Silvia, el otro versículo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, Escuche. que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Gracias. ¿Se da cuenta? ¿A su nombre? Porque el deseo de la carne es en contra del Espíritu. Y si usted no se atiene a esos deseos carnales, ¿qué ocurre? Usted no va a poder heredar el reino de los cielos. Dice el 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo debe dirigirse usted de hoy en adelante? ¿Cómo? En el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, o sea, batallan, pelean todos los días para que no hagáis lo que quisieres. Dice 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. 19, y manifiestas son las obras de la carne, con que nosotros peleamos todos los días. Ahí están: adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, las hechicerías, las enemistades, los pleitos, los celos, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, cerca de las cuales os amonezco, como yo les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredan el reino de los cielos. Pero pastor, yo soy cristiano, hay cosas que yo no las estoy practicando. Sí, ciertamente ya no las practicas. Ciertamente ahora ya no adulteras con tu cuerpo. Pero hay gente que adultera con sus pensamientos, es peor. Amén. Pastor, yo ya no practico hechicería, pero todavía estás pasándole el huevo al bebé cuando se te enferma. ¿Sí o no?
Pastor, pero yo ya no practico la brujería. Y cuando el marido te llega bravo, te dijo tu mamá, pone escoba de cabeza para que se le quite el bravo. Y usted ve la escoba de cabeza ahí atrás. Eso es hechicería. ¿Sí o no? Tienes que dejar todas esas cosas porque no vas a heredar el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dele fuerte el aplauso al Señor. Un punto más. ¿Cuál más es la manera correcta de vivir? Diga conmigo, guardando nuestros testimonios ante los inconversos. Guarda el testimonio. Primera carta de Pedro 2:12. Primera carta de Pedro 2:12. Primera carta de Pedro 2:12. Miremos lo que dice primera carta de Pedro 2:12. ¿Lo encontró? A ver, pase a la hermana Patricia que lea. Amén. La palabra la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es la manera correcta de vivir un verdadero cristiano? Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. ¿Qué significa manteniendo? Permaneciendo, controlándose. ¿Por qué? ¿Por qué dice entre los gentiles? ¿Cuáles son los gentiles en aquel tiempo? Los inconversos actualmente. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir. O sea, que nuestra manera de vivir hay que mantenerla ordenadamente, viviendo en santidad. Hay gente que dice, ¿qué me importa lo que diga la gente? A mí qué me importa que diga el vecino. A mí qué me importa lo que diga la vieja chismosa de al lado. A mí qué me importa. Claro que tiene que importante. Porque cuando nosotros no nos portamos bien, ¿tú sabes quién es blasfemado? El Espíritu Santo. Porque comienzan a decir la famosa palabra, ay, ese hermanito diablo. Oye, pero que ese hombre es un diablo, esa mujer es una diabla. Yo por eso nunca me voy a hacer cristiano, porque son un poco de falso. Y por culpa de este tipo de gente, el evangelio es vituperado. El otro día me contaban unos muchachos de aquí de la congregación que se habían topado con unos delincuentes y le habían dicho a esos delincuentes, yo soy cristiano. Dice, yo no como ni de cristiano ni de nada, porque hay un poco de cristianos que son falsos. ¿Se da cuenta? ¿Por qué el diablo se le va encima a mucha gente? Porque hay mucha gente que es falsa, que ha dañado la imagen del evangelio y por uno catalogan a todos iguales. ¿Se da cuenta? Por eso el apóstol Pedro dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Escucha, para los que murmuran de vosotros como malhechores. Porque así te los trata la gente, de lo peor. Amén. Pero que te traten de lo peor, pero haciendo el bien. Por eso dice las escrituras, bienaventurado cuando por mi causa os vituperen, te hagan pedazo. Eres un bienaventurado cuando eres vituperado por mi causa. O sea, ¿qué trata de decir Jesús ahí? Que usted es un dichoso, usted es un feliz cuando la gente habla mal de usted, cuando usted hace el bien. Usted está tranquilo, la gente habla, murmura, se levanta, usted es más bendecido. ¿Cuánto dice gloria a Dios? ¿Vive o no vive? ¿Vive o no vive? Y usted haciendo el bien, la gente te trata como un malhechor. Amén.
Ahora imagínense si usted se degenera a hacer lo malo, es peor todavía. Tiene que guardarse. ¿Cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dice Cristo vive? ¿Vive o no vive? Otra manera de que debemos agradar al Señor, diga conmigo, sometiéndonos a las leyes terrenales. Cuando usted se sujeta a las leyes terrenales, usted también agrada al Señor. Hay gente que no se sujeta a las leyes terrenales. Cuando hablamos de las leyes terrenales, estamos hablando de las autoridades puestas por Dios en la tierra: policía, ejército, fuerzas armadas, ¿me entiende? Comisión de tránsito, etcétera. Tenemos que ser íntegros. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Primera carta de Pedro 2:13. A ver, léelo, Mariano. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, 14. ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Para los que hacen bien, el 15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. De los hombres insensatos. ¿Se da cuenta? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Ya se lo expliqué: policía de tránsito, policía nacional, el ejército, al rey. Habla del presidente, de los que están al frente de las cortes. Dios nos manda a sujetar a esta gente. Pero ¿por qué nos mandan a sujetar? Primero, porque es la voluntad de Dios. Y segundo, porque usted hace callar la ignorancia de los hombres insensatos, de los que hablan mal del evangelio. O sea que te trato de decir que nosotros como cristianos debemos ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Tenemos que vivir la palabra conforme a su voluntad. Leamos el 17. Y por último, una de las maneras de vivir nosotros como cristianos es honrando a todos y amándonos unos a otros entre hermanos y temiendo a Dios. ¿Qué dice el 17? Haga lo que lo lea mi hermana Ana Kinder y terminamos ahí. Honra. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. ¿Se da cuenta? Otra de las formas de vivir una vida correcta delante del Señor, dice, es honrar a todos, amar a los hermanos. ¿Usted quiere agradar al Señor? Ame a su hermano. Porque el que no ama a su hermano no conoce a Dios. Usted quiere agradar al Señor, ame a su hermano, tema a Dios y sujétese a las leyes terrenales también. Sujétese a sus pastores. Pero sobre todas las cosas, Jesús enseñó que hay que amar a vuestro prójimo. ¿Qué dice? Como a vosotros mismos. Y una de esas formas para vivir de una manera correcta es amándonos. Póngase de pie. Amándonos. Amándonos los unos a los otros.
Póngase de pie. Cierre sus ojitos. Conéctese con Dios un momento. Conéctese con su presencia. Comience a adorar al Padre.